Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Reformada en Línea, Emanuel, de Costa Rica. Estamos aquí para un nuevo estudio, una presentación para valorizar más nuestra Biblia. Voy a cerrar en este momento el video para que puedan ver las diapositivas completamente. Las cualidades de la revelación bíblica. Este es un tema que todo cristiano debe conocer para valorizar su Biblia. Y sobre todo porque en el día de hoy se dice que la Biblia no es la única revelación de Dios, que hay otros libros religiosos donde también Dios se ha revelado. Bien, entonces vamos a estudiar la misma Biblia para ver qué nos dice respecto a las cualidades de la Biblia. Vamos a usar Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, ya hemos visto en otros estudios algunas cositas de aquí, pero queremos recordar que Dios, nuestro Dios, no es un Dios mudo, sino es un Dios que habla. El Dios de la Biblia es un Dios que habla, un Dios que se comunica, y lo ha hecho de muchas maneras, y por fin ha hablado de manera definitiva en su Hijo, que es Jesucristo. Si Dios habla, nos dice que Él se ha revelado. Entonces, por medio de la revelación de Él podemos conocer su persona. Por eso la Biblia es la revelación de Dios y es la palabra de Dios. Ya hemos hablado de estos dos conceptos que son muy importantes, que uno debe conocer, y lo puedes ver en uno de los videos anteriores. La Biblia, pues, es la revelación de Dios. Dios ha revelado muchas cosas de su persona, de su plan, de su voluntad y de lo que está haciendo en el mundo. Y por eso nosotros tenemos que entender que la revelación bíblica es verdad. Es verbal, nos ha hablado por palabras, es decir, los hombres, las personas que recibieron el habla divina, escucharon la voz de Dios para el pueblo de Dios, y no solamente lo escucharon, sino que también lo registraron. Por eso la revelación bíblica es verbal, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo eligió todas y cada una de las palabras empleadas en la Biblia. Y es plenaria porque la inspiración se refiere a todos los textos bíblicos de la Biblia. Y es verbal porque el Espíritu Santo escogió hasta las mismas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, tenemos en la Biblia las mismas palabras que Dios habló, han quedado registradas, guiadas por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Por eso es importante leer la Biblia con un corazón dispuesto y en el Espíritu Santo. La otra cualidad es que la revelación bíblica es variada. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por medio de ángeles, visiones, sueños, acciones simbólicas, por un burro también, por señales milagrosas y por otras. Todo eso está en la Biblia. Mientras que mucha gente dice que Dios no existe, Dios ha estado activo tratando de comunicarse. Y la revelación es por iniciativa de Dios. Si Dios no hubiera dado a conocer, no hubiera hablado, nadie lo podría conocer. Solamente cuando Dios habla, se le puede conocer. No es por iniciativa de estos hombres que nos dieron a conocer a Dios. La revelación bíblica es comprobable porque habló a los padres y a nosotros, es decir, habló en medio de un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió la revelación. No fue la revelación hecha en otros pueblos, sino en el pueblo de Israel y dentro del pueblo que se llama los judíos. ¿Me entiende? Jesucristo era judío, los apóstoles eran judíos, ellos recibieron la revelación de Dios. Y por eso constituye un pueblo que puede ser estudiado como cualquier otro pueblo. La revelación bíblica es profética
porque Dios habló por medio de profetas. Los profetas eran la boca de Dios. Y sabemos en la Biblia la cantidad de profetas que hubieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, junto con los apóstoles. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, nosotros podemos ir a escuchar la palabra de Dios por medio de los profetas, por medio de la Biblia, que es la palabra profética, es la boca de Dios para hablarnos en el día de hoy. La revelación bíblica es cristológica, es decir, nos ha hablado por el Hijo, ya no por profetas, sino por su Hijo Jesucristo. Aquí vemos una imagen donde en la transfiguración se apareció dos profetas antiguos, como Moisés y Elías, y ellos lo vieron en visión, vieron a que Jesús hablaba con ellos. Estaban ahí los tres apóstoles y vieron la gloria del Señor Jesucristo. Y a una voz que dijo, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Oye, ¿se dan cuenta lo que está diciendo? A él oíd. Nosotros tenemos que escuchar al Hijo de Dios. ¿Y dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde podemos escuchar? En los evangelios. Por eso es que todo cristiano debe leer los evangelios. El propósito de estos estudios es que se animen a leer los evangelios, porque hoy día muchos cristianos no leen los evangelios. Examínate si hasta este es el tercer mes de este año, si has leído algún evangelio o los 3 evangelios que tenemos o los 4 evangelios y mira realmente si estás teniendo comunión con el Hijo de Dios, porque es de ahí donde Él se va a revelar, donde Él mismo se va a dar a conocer al pueblo cristiano. Cristo es el centro de la Biblia. Tenemos que recordar esto, que el Antiguo Testamento profetiza de Cristo y prepara su venida. El Nuevo Testamento proclama a Jesucristo que ha venido y que volverá. Es decir, los antiguos esperaban la venida de Cristo y miraban hacia el futuro. Nosotros sabemos que ya vino y tenemos que mirar hacia atrás lo que Dios ha hecho. En el día de hoy mucha gente está mirando en la parte escatológica lo que sucede en el periódico para saber si Cristo viene, pero lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que mirar hacia atrás, al gran evento escatológico que se ha realizado en Cristo Jesús. Eso es lo que nos va a dar seguridad de la venida de Jesús. Entonces en la Biblia Jesús se revela por medio de las Escrituras. Por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es un testimonio vivo del mismo Dios y de los apóstoles y profetas que han escuchado la voz de Dios, que han visto lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que recibir un testimonio, tenemos que escuchar, un testimonio se escucha, tenemos que aprender a escuchar la Biblia para escuchar al mismo Señor Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchos cristianos, al no venir al Señor Jesucristo, a los evangelios, a leer, están siempre están, como se dice, deprimidos, fastidiados de la vida, etc. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con el Cristo viviente a través de los evangelios. Y por supuesto que también hay que leer los otros libros de la Biblia, pero el centro de nuestra fe son los evangelios, porque ahí conocemos y tenemos comunión con el Cristo vivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y los fundadores de religiones? Cristo es la culminación profética del Antiguo Testamento. Ninguno de estos hombres religiosos, ninguno vino como un cumplimiento de una profecía. Cristo no buscaba la verdad, Él era la verdad. Mientras que los otros estaban buscando siempre la verdad y cuando la hallaron, la transmitieron a sus discípulos. Pero Jesús es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los milagros de Cristo son superiores, son mesiánicos porque nos hacen ver la realidad de que el Mesías ya ha venido, aquel que había sido prometido a Adán
cuando cayó en pecado, que iba a venir un Salvador y que de ahí se pasó ese mensaje a todas las naciones, en Cristo Jesús, realmente nosotros podemos ver los milagros de que son superiores a cualquier otro milagrero que encontramos en el mundo. La muerte de Cristo es redentora. Cristo murió con un propósito: salvarnos y redimirnos del pecado y llevarnos al Padre. Ninguno de estos hombres murió y resucitó. Entonces nosotros tenemos que entender esta diferencia. La muerte de Jesús tiene un propósito. Cristo resucitó de los muertos, ningún otro ha resucitado de los muertos. Cristo viene otra vez y eso es lo que estamos esperando, que puede ser en cualquier momento, no sabemos cuándo, y eso es lo que tenemos que entender. Viendo solamente la obra de Cristo en la historia, podemos entender y tener seguridad de que Jesús viene otra vez. La revelación es escritural, es decir, que el hablar de Dios ha quedado en las escrituras, conocida como la Biblia. El Tobiblion, el libro, es una palabra griega. Por eso ahí tenemos ta Biblia en plural, que es la Biblia. Entonces tenemos un cuerpo de escritos de diferentes géneros literarios y que se divide en Antiguo Pacto, que es el Antiguo Pacto de Israel, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos habla del Nuevo Pacto que se ha hecho en Jesucristo. El autor es divino, y porque toda la escritura es inspirada por Dios, y humana porque fue escrita por hombres también, 40 hombres en la historia. 40 hombres escribieron todo lo que está en la Biblia, pero es inspirada por el mismo Dios. Escrita en un periodo de 1600 años. Esto es importante que se entienda. La Biblia no cayó del cielo, sino que se dio todo un proceso revelatorio en el tiempo. Fue escrita dentro del periodo de 1600 años, y el primero fue el de Moisés, 1500 a.C., y el último, el Apocalipsis, en el año 100 después de Jesucristo. El último libro se escribió del Antiguo Testamento, es Malaquías, en el año 400, y Jesús murió en el año 30. Entonces este es el periodo intertestamentario, donde no hubo más revelación de Dios por medio de profetas. Es la época del silencio, donde se escribieron muchos los libros apócrifos, los libros no inspirados. Escrita en diferentes continentes: Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Es el primer libro que se tradujo de un idioma a otro, del hebreo al griego. La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego en el año 170 antes de Jesucristo. Es la Biblia del Antiguo Testamento que usaron mucho los apóstoles para hablarle a los no judíos, a los gentiles que no sabían el hebreo, y aún los mismos muchos judíos que habían nacido fuera de la tierra de Israel ya no sabían el hebreo. Por eso se tradujo el hebreo al idioma griego. Bien, mucha gente dice que la Biblia es igual al Corán y al libro del Mormón, y eso es falso, pues ellos hablan de que fue un dictado de Dios. La diferencia es que la Biblia es palabra divina y humana, un misterio como el misterio de la encarnación de Jesucristo, que fue hecho Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Entienden? Entonces, la Biblia es una palabra divina y humana, una combinación, un misterio que no se puede entender. Pero la única manera de poder experimentar su poder es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que nos da convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y que por medio de ella podemos tener comunión con Cristo. Si no leemos la Biblia,
no podremos realmente experimentar el poder de la Biblia que viene por el Espíritu Santo. Bien, estas son las 7 cualidades. Es verbal, es variada, es comprobable por iniciativa de Dios, es profética, es cristológica, es escritural. Estas son las primeras 7 cualidades, porque también nos faltan 5 cualidades más que estaré hablando en los próximos estudios. Bien, que el Señor les bendiga y que realmente podamos meditar en estas cositas. Bendiciones.